Segundo libro de Reyes 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro de pacto que había ido allá en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Comentario. El primer paso dado por la reforma de Josías fue llamar a una asamblea nacional para renovar el pacto de Judá con el Señor. Reformas de Josías. También se encuentra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, versículo 3-7. Versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las casas de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los lugares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Comentario. Josías hizo regresar a todos los sacerdotes levíticos que ministraban en los lugares altos, pero solamente les permitió comer panes sin levadura traídos del templo. Levítico 6, 9, 10, 16. 10 y 16. Y no servir en el altar. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, que habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natamelec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo
al arroyo del Cedrón. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Azotet, a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y quemó el lugar de ellos de huesos de hombres. Comentario. El siguiente paso de Josías fue eliminar la idolatría. Estos versículos describen vívidamente el horror y la degradación en que había caído Judá. Ídolos en el templo, versículos 4 y 6, sacerdotes idólatras, versículos 5 y 8, la práctica de la sodomía y la prostitución en el templo, versículo 7, la astrología, versículo 5, y los sacrificios rituales de niños, versículo 10. Eran solo una parte de las maldades propagadas por Manasés y Amón. Josías enseguida se dispuso a acabar con todo esto. Tofet, versículo 10. Era el lugar donde se sacrificaban a los niños en el culto a Moloch. En su culto al sol utilizaban caballos y carros, versículo 11. Los altares que estaban sobre la azotea eran usados para el culto astrológico. Véanse Jeremías 19, 13, 32, 29. A causa de su maldad, el monte de los olivos se había convertido en el monte de la destrucción, por las prácticas idolátricas que allí se celebraban. Josías profanó los lugares altos cubriéndolos con huesos de hombres, versículo 14, los cuales eran considerados como algo impuro, y así convirtió estos sitios en lugares vedados al culto. Versículo 15. Igualmente, el altar que estaba en Bet-El y lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios, que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Bet-El. Y él dijo: dejadme, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Bet-El. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Comentario. Josías profanó el altar de Jeroboam, versículo 16, y luego lo demolió, versículo 15. También destruyó los templos, versículo 19, y ejecutó a los sacerdotes paganos, versículo 20. Josías celebra la paz. Segundo libro de Crónicas, también está en el segundo libro de Crónicas 35, 1, 19. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha la tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías,
Fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Comentario. Josías no solo erradicó las cosas malas, sino también estableció cosas buenas. Reestableció la Pascua de una forma como ningún otro rey de Judá o Israel había hecho antes. Persiste la ira de Jehová contra Judá. Versículo 24. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová Jehová no desistió del alrededor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho mi nombre. Estará allí. Muerte de Josías. También se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, 20, 27. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra el rey Josías, pero aquel así que le dio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Josías fue muerto por el faraón Necao durante una batalla en Megiddo en el año 608 a.C. Reinado y destronamiento de Joacás. Segundo libro de Crónicas 36, 1, 4 también lo nombra. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla. En la provincia de Amad, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Joacás sucedió a su padre Josías como 17º rey de Judá. Ezequiel lo describió como un monarca malvado. Ezequiel, capítulo 19, 1-9. Solo había gobernado 90 días cuando el faraón Necao, rey de Egipto, versículos 29 al 33, lo tomó prisionero. El Jeremías que se menciona en versículo 31 no es el famoso profeta Jeremías. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Reinado de Joacim.
De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Seguda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. El 10º gobernante de Judá fue Joacim, hermano de Joacás. Su nombre real era Eliakim, versículo 34, y actuó como una marioneta del faraón Necao, malvado como su hermana, puso en prisión al profeta Jeremías. Véanse Jeremías capítulo 22 del 18 al 19 y 26 del 20 al 23. Sobre el reinado de Joacim, campañas de Nabucodonosor contra Judá, años 65, del año 605 al año 586 a.C., del año 605 a.C. al año 586 a.C., Judá sufrió repetidas invasiones de Babilonia. El ataque final tuvo lugar desde el acceso meridional a Jerusalén. Bueno, vemos aquí entonces varias cosas bastante interesantes. Me emociona ver cómo Josías realiza todas estas reformas, ¿no? Como que, no sé, hay como un agrado, como una cosa. Claro, uno dice, bueno, en ese tiempo en donde pasaron tantas cosas tan terribles, y ver cómo nombran aquí las cosas terribles que se dejaron de hacer, que, se, que fueron transformadas por Josías. Entonces da bastante pues alegría ver que vino todo ese como ese cambio en ese momento, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ocurre todo esto, lo de la Pascua, que me pareció también bien interesante. Dice aquí que en el versículo 22 que no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, y en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Entonces me llamó mucho la atención esto porque David fue un hombre que tuvo el corazón de Dios, ¿cierto? Decía que era conforme al corazón de Dios, y acá dice que esa Pascua no la celebraron ni siquiera en la época de los jueces ni de los reyes de Israel. O sea, los jueces fue la época anterior a la de los reyes en Israel, ¿cierto? Y si sabemos, pues si recordamos, el primer rey fue Saúl y luego vino David. Entonces, ni siquiera en esos tiempos, ¿sí? En donde David pues estaba allí reinando, y donde uno ve que la historia de los reyes tiene algo como tan tremendo, y es que cada vez que venía un rey en el reino de Judá, el Señor también decía que por amor a mi siervo David, ¿cierto? Entonces él siempre siguió recordando a David, siempre el Señor hablaba a través de los profetas acerca de David. Entonces pues me llamaba la atención esa parte de la celebración de la Pascua, porque ni siquiera David lo había hecho de esa manera, ¿no? De haberla celebrado de esa manera. Dice también que a pesar de todo ese bien que hicieron, que hizo Josías, pues de todas formas ya Dios había determinado que iba a venir mal sobre Judá también, ¿no? Y dice el versículo 26, con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Entonces, pensando en esas cosas, uno diría, las copas de la ira de Dios están tan llenas en este tiempo, ¿cierto? Porque eso fue en la época de los reyes. Vienen después otras cosas que ocurren allí antes de que venga Jesús. Y de todas formas, o sea, a pesar de que vemos un sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, nos damos cuenta también como hasta en este tiempo la maldad ha sido una cosa tan impresionante, ¿no? O sea, todo lo que se ha hecho sobre la tierra ha sido terrible,
y cada vez como que es peor, ¿sí? Y así lo dice la palabra. Dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Entonces, siguen pasando cosas así terribles, pero entonces el Señor detiene su ira hasta que vengan los tiempos en lo que habla todo lo de Apocalipsis. Entonces, eso me parece bien, bien importante y que pues es como para que también abramos nuestra mente a todas las cosas que el Señor y a toda como el carácter de Dios, que es lo que hemos visto siempre que leemos la palabra. Entonces esa parte es bien tremenda. Después viene lo de la muerte de Josías, el reinado de Joacás, que fue de tan solo 3 meses, y después viene Joacim. Entonces ya vamos viendo como el fin de toda la historia, ¿sí? Y cómo viene también ese cautiverio hacia Babilonia. Ya aquí lo vamos a ver pronto. Entonces, y en Babilonia pues se presentan varias historias, por ejemplo la historia de Esther, la historia de David, perdón, de Daniel, de, sí, de varios personajes que vamos a ver allá en Babilonia.